¿De alguna forma crees que subestimaste lo que era estar a cargo de un club como Sporting Cristal, después de todo lo que ha venido ocurriendo a lo largo de estos años? Y no voy a poner un porcentaje, pero de esa desazón que tiene una parte de la hinchada de Sporting Cristal. Buena pregunta. Es que no quiero sonar, subestimar. Más que subestimar, muchas veces, claro, uno planifica, ¿no? Calcula, pero la realidad es de que Innova Sport nunca tuvo un club de fútbol. Entonces siempre... Cuando se trata de posiciones tan importantes, ¿no? Como un comando técnico, ¿no? y habiendo pues no logrado los objetivos, ¿no? que nos trazamos para esta primera mitad del año, ¿no? Siempre ya más allá de las formas, que siempre son importantes y nosotros hemos tratado de cuidarlas en todo momento, creo que nuestra trayectoria lo dice, ¿no? En casi 5 años han pasado por nuestra gestión 3 entrenadores que para un club de fútbol como Sporting Cristal, ¿no? Con la presión, con lo que representa, con lo que significa y todo, es relativamente poco, ¿no? Eso habla de la estabilidad que queremos instituir, ¿no? en el área deportiva, siempre difícil, ¿no? por todo lo que hay alrededor. Pero bueno, en esta ocasión sí los resultados han sido determinantes, ¿no? Y finalmente una caída como la que tuvimos en Bolivia, ¿no? Una goleada de esa manera es muy dolorosa, nos supimos recomponer en general. Tuvimos en ese momento una charla muy amplia con el entrenador, con su comando técnico, de ver si era posible recomponer después de eso. Vimos por conveniente que sí, aún era prematuro, estábamos en la fecha 4 del torneo clausura y bueno, dimos ese paso de confianza conjunto, ¿no? Para seguir, ¿no? Y luego pues ya todos lo han visto, ¿no? Lo que pasó el último fin de semana y finalmente no es solo por un gol, ¿no? Y ahí sí, finalmente el resultado es ese. Hasta el último minuto pudimos haber metido un gol que nos hubiera dado el título de la apertura, pero también son decisiones previas, ¿no? No pudimos ganar por lo menos 2 de los 3 partidos que debimos haber ganado, ¿no? Siempre ir a jugar al Monumental contra un rival tan complicado y hoy tan competitivo como es Universitario es difícil, ¿no? Sin embargo, no debimos perder como perdimos, eso no es tolerable bajo ninguna circunstancia y también eso terminó sin duda pues afectando el rendimiento ya general, integral, ¿no? Y entre otras variables que siempre se tienen que evaluar, ¿no? en el rendimiento de un comando técnico. Por ¿no? supuesto, porque además también están las personas, ¿no? Y de repente, claro, tú me mencionas lo futbolístico, pero además podría existir temas extrafutbolísticos, se mencionan siempre en los comunicados de mutuo acuerdo y como a Pedro le encanta decir, no siempre necesariamente es así. Quizás podrías compartir algo de eso si es que existiese. Sí, es que finalmente la gestión de un entrenador, como ustedes saben, ¿no? Es bien complicada porque tiene que gestionar, ¿no? un grupo humano con distintas personalidades, distintos egos, distintas formas en general, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Es de que la gestión del grupo humano termina siendo muy importante, muy importante y sobre todo en equipos que tienen la obligación de cada fecha mostrar su mejor versión. Entonces es más difícil aún, ¿no? Porque
no es humano tampoco, ¿no? Poder estar siempre en tu mejor versión, en tu rendimiento óptimo, pero el entrenador lo contratas para que tenga esa misión, ¿no? Tanto en lo individual y, bueno, y luego en lo colectivo, ¿no? Entonces, sin duda, hay factores extradeportivos, que me refiero específicamente a esto, y no a uno en particular, sino finalmente son un cúmulo, ¿no?, de situaciones que van pasando. Ligados como a temas de vestuario y demás. De vestuario, de gestión de grupo, de gestión de cercanía con los futbolistas, ¿no? De entendimiento, ¿no?, a cada uno de ellos, etc. Y también hay algo que debemos de reconocer, que el entrenador extranjero, ¿no?, muchas veces no conoce el medio, ¿no? Y cuando digo medio no solo me refiero al fútbol local, ¿no?, a la Liga 1, o a los demás equipos. Me refiero a la idiosincrasia del jugador peruano, a la cultura que hay en determinado club, a la realidad con la que te encuentras. Entonces es difícil, es bien complicado rápidamente, porque no hay tiempo, ¿no?, acomodarte a ello. Eso no quiere decir de que no se evalúe esto con anticipación, no es que sea claro, un argumento, un pretexto, no, para nada. Simplemente estoy poniendo sobre la mesa, ¿no?, las distintas variables con que un comando técnico tiene que lidiar, ¿no?, y que muchas veces pues, pasan cosas que no estaban sobre el papel o que no estaban sobre la línea que se tenía, y hay que hacer cambios, ¿no?, porque lo que hemos visto al menos es que no nos bastó. Con todo lo que se hizo, con todos los esfuerzos que se han hecho, ¿no?, desde su lado y desde el lado ya institucional también, no nos alcanzó, y es la realidad. Entonces, para que nos alcance, tenemos que hacer ciertos ajustes integrales, ¿no?, no solo desde esa perspectiva, no solo desde el lado del entrenador, porque sería injusto también, ¿no?, o mezquino en todo caso, ¿no?, y repotenciar, porque estamos frente a rivales que también tienen presupuestos históricos, claro, frente a rivales que cuentan con otro tipo de capacidades, pero también, como siempre digo, no todo ha sido negativo. Finalmente, hoy vemos el acumulado más allá del torneo de apertura y estamos primeros, empatados con otro equipo, pero estamos primeros en el acumulado con 40 puntos, con 13 partidos ganados, ¿no?, con la mayor cantidad de goles a favor, ¿no?, y eso hay que capitalizar. De acuerdo. Y perdóname, solo con eso termino, y este trabajo anticipado que se maneja en el proceso, como tú lo mencionas, ¿les ha hecho ver o manejar ciertos nombres ya a futuro, como para la elección de técnico, nuevo Sí. técnico de Cristal? Sí, mira, nosotros somos muy respetuosos del proceso ya, y la verdad que estas decisiones, ¿no?, se han tomado a partir del sábado en la noche, ¿no? Okay. Y todo pues va pasando, ¿no?, en estos días, y mientras ya se termine de tomar la decisión, mientras se llegan a acuerdos también, ¿no?, para que las salidas, ¿no?, o el término de las relaciones sean como corresponden, ¿no?, y poder dar las explicaciones que se ameritan, ¿no?, y los descargos del otro lado, porque también escuchamos, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Es de que todo ha pasado. Ahora nosotros sí tenemos un perfil ya preestablecido, ¿no? Y empezaremos recién, hemos empezado desde ayer en la noche, ¿no?, desde que ya llegamos finalmente a un acuerdo con el entrenador o con el profesor Henderson, ¿no?, a evaluar candidatos, ¿no? Entonces ahorita también sería muy prematuro, Por supuesto, pero ¿no?, es poder importante que se adelantar. sepa que hay un plan y que ya hay Sin duda. algunos... Sin duda. Desde algunas que se toman este opciones. tipo de decisiones, sabemos automáticamente que el que venga tiene que ser mejor, ¿no? Entonces, dentro de la decisión, ¿no?, de la no continuidad, está considerado los riesgos que pueden haber de un cambio a mitad de año, ¿no? Porque igual seguimos a mitad de año, por más que tenemos un receso y por más que el receso nos ayuda a replantear ciertas cosas, ¿no?, y a poder implementarlas cuando volvamos pues a los entrenamientos. Pero mi interpretación después de escucharte es que la relación del técnico o su manejo de vestuario tuvo un peso grande. Y en ese sentido te quería preguntar cuánto influyó
en esa percepción, en ese balance, el problema que tuvo con Tábara en el partido con Comercio y que se extendió después a los vestuarios? Sí, mira, como dije, una situación en particular no va a definir, al menos en nuestra manera, ¿no?, de tomar decisiones, y sobre todo cuando se tratan de personas, ¿no? Y cuando se tratan de decisiones tan importantes, no van a ser determinantes en absoluto. Y este caso en particular, ¿no?, al que has hecho referencia, ¿no?, y se habla mucho, ¿no?, ustedes saben, ¿no? José, tú creo que también, al haber estado en un vestuario, ¿no? Oye, son situaciones que ocurren casi en todos los partidos, entrenamientos, fricciones, ¿no? Y que tiene que haber en la alta competencia. Permíteme que te corte un ratito. Pasa que Tábara después no viaja al partido con Comerciantes Unidos. Y la información, al menos que yo manejo, es que no viaja por este desencuentro que tuvo con el técnico. Mira, nosotros, y siempre nos hemos caracterizado por eso y lo hemos hecho de esa manera, ¿no? Respaldamos y respetamos, más que respaldamos, las decisiones del entrenador. Si el entrenador, por X, Y circunstancia que ocurrió en determinado entrenamiento, en el vestuario, en un partido, decide no llevar en el siguiente partido, dentro de los convocados, a un futbolista, lo respetamos y le damos la confianza. Por eso lo hemos contratado. Pero y así como en muchos casos anteriores, esta misma temporada, ha ocurrido eso, que por no necesariamente situaciones deportivas, futbolísticas, ¿no?, el entrenador ha tomado decisiones, en este caso ha sido así, tal cual. Claro, me queda claro que lo respaldaron porque finalmente no viaja a Tábara, pero por eso te preguntaba la influencia, porque tú decías, no hay un caso específico, pero este es específico, es sobre el final, es antes de la final e inmediatamente luego sale el técnico y tú hablas de la relación con el vestuario. Entonces, por eso le doy un foco mayor. Y te lo preguntaba directamente por ese caso. Sí, mira, ha sido una coincidencia que un caso como este se haya dado en este momento, ¿no? No, yo te lo puedo asegurar de que finalmente la decisión de que no continúe profesor Moreira en Sporting Cristal no tiene nada que ver con esa circunstancia. Han habido otras situaciones y no tenemos por qué hablarlas. Pido siempre ese respeto, porque son cosas que pasan en la interna, que muchas veces inclusive yo como presidente no me entero tampoco, ¿no? Tengo el deber de estar pendiente de lo que está pasando continuamente, pero son muchas cosas que pasan en el vestuario, ¿no? Y algunas son chiquitas y quedan ahí, algunas se hacen un poquito más grandes, algunas se hacen un poquito más grandes todavía, sí, dependiendo de tal, algunas escuchan los que están ahí al lado y sale del club, pero eso pasa prácticamente todas las semanas. Es más, si no pasaría eso, me preocuparía. Sí, pero no todas las semanas no viaja un jugador a un partido importante. Eso no pasa todas las semanas. No, yo estoy hablando del hecho de que en un marco de alto rendimiento, en un rubro como el fútbol inclusive, ¿no? Este tipo de situaciones son recurrentes, ¿no? Y tiene que haber esa competitividad, porque lo que pasó, porque no hay ese, no ha habido ese nivel de explicación ni detalle, ni tiene por qué haberlo, pero es 100% por una situación de partido, por una situación que ocurrió, ¿no? O por una serie de situaciones que ocurrieron en el partido y que se arreglaron en el vestuario, como tiene que ser. No va más allá de eso. Entonces, por esa situación en particular, ¿cómo podríamos tomar una decisión tan importante o prevalecer en todo caso, como inclusive ya se llega al extremo a decir y que trasciende, ¿no?, de que se prevalece un jugador por encima del entrenador? ¿De alguna forma crees que subestimaste lo que era estar a cargo de un club como Sporting Cristal después de todo lo que ha venido ocurriendo a lo largo de estos años? Y no voy a poner un porcentaje, pero de esa desazón que tiene una parte de la hinchada de Sporting Cristal. Buena pregunta. Es que no quiero sonar
A ver, subestimar, más que subestimar, muchas veces, claro, uno planifica, ¿no? Calcula, pero la realidad es de que Innova Sport nunca tuvo un club de fútbol. Entonces siempre cuando puedes planificar, calcular y todo, pero cuando estás, ¿no? en una determinada situación nueva, ¿no? por más de que hayamos estado en el rubro y de diversas maneras, ¿no? Van a haber experiencias nuevas, ¿no? Eso definitivamente, y siempre lo hemos asumido de esa manera, ¿no? Lo que pasa, y que no suene tampoco, o que no se me malinterprete, que son excusas, ¿no? al tremendo reto que significa, ¿no? Efectivamente liderar un club como Sporting Cristal, es de que hubieron muchísimas, sobre todo, cambios estructurales cuando terminan 64 años de historia con una corporación como Bacus y con todo lo que eso representa, no solo a nivel económico y el subsidio que había en ese momento, que de la noche para la mañana, un 19 de septiembre, te lo sacan. Claro, pero, empezando por ahí. Pero eso ya lo sabían en el momento que entran. Perfectamente. Es solamente para digamos, para recordar cómo fue el escenario en el que entraron, ¿no? Porque esto no era algo desconocido, era algo que además era también motivo de la entrada de ustedes, ¿no? Porque claro, ya la Bacus no quería seguir estando más, entre comillas, y decidió transferir el club. Entonces, por eso lo pregunto, o sea, si es que cuando utilizo la palabra subestimar me refiero a que obviamente siempre hay expectativas, siempre hay una planificación, entiendo, pero de repente en un momento dices, uy, esto era mucho más grande de lo que yo pensaba. No lo sé, lo pregunto. Mira, más que más grande, ¿no? Porque situaciones a lo largo de los más de 10 años, ¿no? que teníamos de trayectoria en el 2019 y dentro del fútbol han habido diversas y hemos pasado por distintas situaciones bien complejas también, ¿no? y mediáticas y con todas las aristas que hay en el fútbol, ¿no? Sin embargo, no creo que no hay comparación con todo el movimiento y todo lo que impacta y todo lo que hay detrás de un club tan un importante, club es una empresa, pero, con tanta historia. Pero tiene otros componentes, ¿no? O sea, un club tiene pasión, un club tiene hinchas, es distinto. Es una empresa, efectivamente, pero se maneja de una manera distinta. Sí, sí, tal cual. Bueno, entonces, esas nuevas experiencias que a uno le toca pasar por, ¿no? Sí, definitivamente van nutriendo a esa mochila con la que ya llegas y con todo lo que con justa razón manifiestas, de que nosotros ya sabíamos y aún así tomamos la decisión, porque la decisión hasta el último minuto, cuando te dicen tú eres el elegido para comprar el club, hemos podido en ese momento tirado para atrás. Y aún así, nosotros ratificamos la decisión de que estábamos preparados para este reto y con todo lo que eso conllevaba, ¿no? Pero yo igual insisto en que haya sido Innova Sports, haya sido Joel Raffo, haya sido XYZ, el que le haya tocado reemplazar después a Bacus con todo lo que representaba el club, con todo lo que habían logrado en diversas formas, no solo a nivel deportivo, era un reto enorme y probablemente al inicio no vaya a estar a la altura hasta que encuentre un proyecto, hasta que acomode, hasta que se adecue a una nueva realidad y a unas nuevas circunstancias. Recuerden que nosotros compramos el club y a los meses nomás se cerró todo por la pandemia. Más complicado aún, ¿no? Recién nosotros en el 2021 hemos podido empezar a trabajar para poder conseguir ese saneamiento financiero, ese saneamiento legal, ese saneamiento administrativo. Invertimos en infraestructura. Nuestro proyecto siempre fue, y esa fue nuestra propuesta de valor a Bacus, seguir y potenciar la inversión en menores, porque lo que ellos querían precisamente era conseguir un comprador
que pueda tener las capacidades que en el tiempo puedan reemplazar ese subsidio. No de manera inmediata, porque si hubiera un postor de manera inmediata, probablemente se le hubieran vendido ese postor que hubiera tenido las espaldas de Bacus y que hubiera puesto la plata en ese momento y cuando la requerían y más allá y sucesivamente, y seguían siendo un club subsidiado. Ahora, esa no era la idea. No quiero acaparar, solamente si me permiten una pregunta muy rápida y es Hay tiempo. es que luego se me va y no, ya después regresaré con una probablemente casi al final, pero y esto tiene que ver con de pronto mi memoria, pero cuando Innova entra Sporting Cristal, ustedes explican esto de una manera clara, cierta, diáfana, digamos, en el sentido de que señores, hinchas, simpatizantes, todos aquellos que tienen algo que ver con Sporting Cristal, sean conscientes que esto va a tomar tanto tiempo, porque claro, no es que ustedes entraron hace un año, y entraron hace algunos años, y la pandemia, así como afectó a Sporting Cristal, también afectó a otros clubes. Entonces, no digo que lo pongas como excusa, es una de las causas, pero esa causa también es aplicable a otros clubes. Entonces, redondeo un poco la pregunta. En el momento en que ustedes entran, dicen esto de manera tan clara, ¿saben qué? Esto va a tomar mucho tiempo, nosotros no somos la Bacus, acostúmbrense. O simplemente esto se fue dando con el tiempo. Mira, yo recuerdo, porque estaba haciendo memoria, de que mi primera conferencia de prensa, ¿no? El día que compramos el club, y de hecho creo que ese mismo día vine a este programa, Sí. ese día en la noche o al día siguiente. Ya, mi principal mensaje fue el largo plazo. Un proyecto de 5 a 10 años, ¿no? Va a demorar en encontrar esta nueva realidad, en reencontrar, ¿no? Con la misma historia, es decir, resaltando los mismos logros obtenidos a lo largo de 64 años, porque dentro de la identidad del Club Sporting Cristal está ser campeón todos los años. Claro. Está el rendimiento y la gloria deportiva. Entonces, eso no, si lo sacas de la identidad cambia, pues. ¿Ya? Entonces, teníamos que seguir con ese ingrediente tan relevante dentro de la fórmula. Y bueno, se dice, ¿no? Porque se habla mucho de que no hemos cumplido con eso. Sin embargo, el año 2020 tuvimos el campeonato, el año 2021 llegamos a una final y perdimos la final ganando el acumulado del año. En el año 2022 volvimos a ganar el acumulado del año, perdimos en una semifinal contra Melgar, ¿no? Y ese mismo año llegamos a cuarto de final de una Copa Sudamericana que hacía más de 10 años un equipo peruano no llegaba a una instancia de cuartos de final, sino era más inclusive. En el año 2023 hicimos una muy buena Copa Libertadores, también, ¿no? En un grupo muy complicado, haciendo 8 puntos, después de muchísimo tiempo, un equipo peruano no hacía 8 puntos en una Copa Libertadores. Y bueno, al final, en los últimos partidos, ¿no? El equipo se termina cayendo y no terminamos logrando el objetivo nacional. ¿A qué voy? En estos casi 5 años, si tú sacas un promedio ya de los últimos 10 años del club, desde el 2009 hasta el 2019 o 2010 hasta el 2019 y el 2019 o 2020 hasta el 2024, nuestro promedio de puntos, y ni siquiera promedio de puntos, en la tabla, ¿no? El resultado en la tabla de posiciones, porque si bien Sporting Cristal en los años del 2012 hasta el 2018, 2020 inclusive, había campeonado cada 2 años, sí, pero campeonaba cada 2 años, pero después el siguiente año no es que estaba segundo, tercero, en algunos casos sí, pero en unos casos también quedaron octavos. Entonces, el promedio de resultados y el promedio de puntos obtenidos en estos casi 5 años han sido mayores, inclusive. Que eso no quiere decir de que hayamos hecho un trabajo extraordinario, excelente, no, ni mucho menos. Es más, nos ha faltado inclusive, ¿no? Para poder conseguir ese ingrediente que es el campeonato. Porque podemos hacer todo bien, pero si no terminamos campeonando, ¿no? Como lo exige la historia del club, la identidad no se termina transfigurando. No sé si me explico. No, sí, claro.